Muchas gracias por asistir a esta tercera sesión de la Escuela del Laboratorio de Creación, ALCIF. Tenemos la gran oportunidad de tener a nuestra compañera, nuestra profesora de clase de hoy, que es Adriana, y voy a hacer una pequeña presentación de su taller que denomina que voy a hacer una presentación de ella. Ella es Adriana Letechipia, ella nació en la Ciudad de México en 1984, es maestra en ciencias en biomedicina y biotecnología molecular del Instituto Politécnico Nacional. Ha participado en la producción de simposios, programas de investigación y en la divulgación de la ciencia. Ella es miembro de ALCIF, es la presidenta actual de la Tertulia de Ciencia Ficción de la Ciudad de México, promueve la difusión del género a través de podcasts, cursos, charlas, reuniones y su escritura con el taller permanente y gratuito Gran Colisionador de Textos Especulativos, así como su lectura y análisis en el grupo Lepismátidos. Si te- Creo que se me congeló. No sé si soy yo o es ella. Es ella. Ah, ya se salió. Ah, Se cayó, parece. parece que sí. Vamos a darle un momentito. Pero absolutamente. Creo que tampoco está grabando. Ah, no, sí, sí está grabando. Si no, parece que aquí tengo la capacidad de compartir, así que también podría hacerlo. Yo creo que sería más directo, ¿no? Tienes la misma presentación, me imagino, ¿no? Sí, Sí. Bueno, ahí volvió. Sí, bacán. a ver. me Sí, están sí, diciendo que me fui de nuevo. ¿Me escuchan? sí. Y me fui mucho rato. No, no mucho. ¿Qué parte terminé para poder terminar de hacerlo bien? Adriana, ¿Mané? te digo qué parte terminé porque me corté, me fui. Ah, ibas en que compartía lecturas con los lepismátidos. Perfecto. Si quieres puede partir con la sesión porque tengo un pequeño problema de internet y te invito y si quieres puede terminar tu presentación tú misma y sería muy genial para que los compañeros y compañeras te pudieran conocer. Claro que sí, gracias. Como bien dice CC, yo soy de México, de la Ciudad de México. Por acá tenemos un grupo que se llama Tertulia de Ciencia Ficción de la Ciudad de México, con quienes hasta antes de la pandemia pues nos reuníamos para platicar de ciencia ficción, pero la pandemia, bueno, pues vino a arruinar bastantes cosas, las sesiones presenciales principalmente. Luego las que fueron en línea, como que no fueron tan, ¿cómo decirlo?, tan buenas, como que sí se abría bastante, pues, la charla, ¿no? No podíamos charlar en grupos, tenía que ser de una sola persona, teníamos que tener un moderador y eso ya no nos funcionó. Pero a raíz de la pandemia creamos un taller que se llama Gran Colisionador de Textos Especulativos, del cual soy fundadora y también coordino algunas sesiones. También me acompañan algunos compañeros, Mical García, que es un premio de por acá, Damián Neri, que también es una mención honorífica, Raciel, que es de Venezuela, pero está residiendo en Perú. Y también creamos ese grupo de lepismátidos, que es para el análisis de lecturas de ciencia ficción.
Sin embargo, tampoco ha tenido como mucho auge porque suponemos que de por sí leer novelas como que ha decaído un poco y las personas que entraban pues se hartaban fácilmente, entonces empezamos siendo como 15, 20 personas y ahorita somos como 4, ¿no? De los cuales solamente 3 leímos la novela. Entonces lo tuvimos que hacer a un lado por un tiempo. Gracias al taller he tenido la oportunidad pues, de escribir mis propias ideas, de publicar en algunas plataformas que son digitales sobre todo, entre ellos Cósmica Fanzine, Anapoyesis, Espejo Humeante, también la revista Iguales, hay otras más, ahorita no recuerdo todas. Afortunadamente ahora sacamos nuestra primera antología en el taller, que se llama Mundos en Colisión, que si se meten a mi perfil o al del taller o al de la tertulia, pues ahí está anunciado. Tiene una versión gratuita en PDF, también una versión en físico que pueden conseguir en Amazon. Y también, bueno, se han salido en varios lugares más mis textos, ¿no? Gran parte de ellos se lo debo a este taller del ALCIF, porque me ayudó a dar como una visión mucho más amplia de lo que hay en Latinoamérica y tomé el curso el año pasado, o sea, la primera versión, que fue muy interesante y que ahora me invitaron a formar parte de los, pues, como decimos, tutores para el taller y pues yo acepté gustosa, ¿no? Esta versión está dedicada a los animales y pues yo alcé la mano para hablar sobre la modificación de organismos, que es un tema, pues ya ni siquiera voy a decir actual, porque realmente ya es pasado. Estamos hablando que de 1985 esto ya es una realidad, o sea, ya tiene 30 años, más de 30 años, casi 40. Entonces, ya vamos para la mitad de un siglo haciendo modificación genética de animales. Ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de todo ello, ¿no? Y pues me voy a permitir compartir la pantalla, CC. ¿Cómo ves? Perfecto, perfecto, me parece muy bien. ¿Qué crees que dice que Necesito no? ponerte como anfitriona. Con anfitrión estaría bien. Eh, Me disculpo porque creo que estoy un poquito afónica. No sé si me va a dar un resfriado o qué. No me siento mal, pero hablo medio raro. ah, ¿Cómo te pongo con make host? Ahí debería ser anfitriona. Sí, ¿Ya? sí. Ahí está ya. Listo. Entonces deben de Perfecto. estar viendo la presentación ahí. Vamos a ver. La modificación de organismos. Ahí está. Entonces ahí está la presentación. Modificación de organismos, evolución artificial y bioética. Me gustaría primero hablar un poquito sobre, bueno, qué es la ciencia ficción. A lo mejor puede ser muy repetitivo, puesto que ustedes ya llevan un par de sesiones, tal vez hablando de esto. Me gustaría también escucharlos a ustedes sobre qué entienden ustedes por ciencia ficción. ¿Alguien se anima a dar alguna respuesta? A ver, Osvaldo. Ah, me gusta mucho una que dice Philip K. Dick en el inicio de sus cuentos, que es la diferencia entre la fantasía y la ciencia ficción, de ahí parte, es que la ciencia ficción puede ser plausible dentro de nuestra fantasía y la fantasía no, ¿no? Entonces, creo que eso me gusta mucho, que es cualquier texto fantástico que pueda ser plausible, ¿no? Dentro de nuestra realidad. Ok, entonces es algo que puede llevarse a cabo en nuestra realidad, por lo tanto tiene que tener algo de realismo, ¿no? ¿Alguien más? Gente que quiera Perdón, participar. ¿puedo jugar al diccionario? Perdón, no prendo mi cámara porque estoy enfermito. No quiero que me vean así. Es Adelante, Néstor. jugando al diccionario.
Estoy pensando en que es cualquier, perdón, es género de narrativa donde los sucesos, digamos, sobrenaturales o extraordinarios dependen de la tecnología, dependen de una fijación casi exclusiva en lo que se considera científico natural o técnico, ¿no? Técnico en el sentido de tecnocientífico, de informática o disciplinas que no son ni mágicas, ni esotéricas, ni ciencias sociales. Ok, ok. Gracias, ¿Puedo Ok, meter la cuchara, Adriana? por favor. Creo que yo defiendo una posición un poco mm, más comunitaria, más colectiva de la ciencia ficción. Yo defiendo la idea de que más bien la definición debe ir orientada a observar más bien el movimiento cultural de la ciencia ficción, porque yo soy un poco más de la idea de Norman Spinrad, ¿no es cierto? Creo que él era el que decía que ciencia ficción es aquello que ves, aquello que señalas cuando lo ves, o algo así. Y que básicamente creo yo que quienes definimos la ciencia ficción y qué es ciencia ficción o no, termina siendo la comunidad de ciencia ficción que, a diferencia de otras comunidades, a diferencia de otros géneros literarios, géneros artísticos, es una comunidad muy monolítica, muy definida, con mucha identidad y capaz de definir en sí misma quiénes pertenecen y quiénes no pertenecen. Y por lo menos para mí eso me facilita mucho entender por qué, por ejemplo, obras como, no sé, los cabalgadores de dragones de Pern aparecen como ciencia ficción, mientras que cosas como 1984 quizás nos hace ruido. Entonces yo Ujú. prefiero una visión más, diría, deconstruccionista o más social, si usted quiere, como definición de la ciencia ficción, más respecto de cómo la comunidad señala lo que es ciencia ficción y que lo que es no, y lo que no. Es mi opinión, por supuesto, y quería meter la cuchara. Listo. No, al contrario. Perdón, quité ahorita mi video porque se estaba alentando un poquito la señal, pero de todos modos estoy con ustedes. Ok, Rodrigo, a mí me encanta tu definición porque es una visión muchísimo más amplia y nos permite jugar bastante con lo que podría ser la ciencia ficción, ¿no? Entonces, habrá algunas definiciones mucho más duras que hablan de que la ciencia ficción, pues, es un género narrativo, como bien dicen, que tiene que ver con la relación entre el ser humano y la ciencia y la tecnología, y de cómo ésta influyen en la vida o en el medio ambiente del ser humano. Eh, Dentro de esta definición, que decimos es un poquito más estática, más dura, pues tendríamos nosotros que hacer una investigación muchísimo más a profundidad para nosotros poder tener información con la cual crear nuestros textos. Sin embargo, con lo que nos dice Rodrigo, pues nosotros podríamos dejar un poquito de lado esa investigación y centrarnos en el fenómeno, es decir, en lo que está sucediendo con la sociedad o sucediendo con el ser humano, o en este caso con los animales, ¿no? Y ver el impacto que está teniendo todo esto. Entonces, todo eso depende de lo que ustedes entiendan por ciencia ficción y lo que ustedes quieren destacar en su obra. Entonces, habrá algunos que quieran ser muy académicos, muy duros, y otros que quieran centrarse más en, pues, en el asombro que puede desencadenar con todo esto, ¿no? Entonces, lo principal que me gustaría que ustedes tuvieran en mente es que sí tiene que haber un trasfondo en donde la ciencia y la tecnología jueguen un papel central, ¿no? Y que este ya existe en nuestra realidad o las bases de esto ya existen en nuestra realidad. Lo importante es llevarlo hasta el extremo, ¿sí? El hacerlo lo más exagerado posible. ¿Para qué? Para que también ahí quede de manifiesto, pues, lo raro, ¿no? Lo que puede romper nuestra realidad. Entonces, déjenme le muevo acá. Es por eso
¿no? Hablando de tecnología, que les pongo esta diapositiva aquí. Yo les pregunto a ustedes, ¿las agujetas de los tenis serán tecnología? Sí, ¿verdad? ¿La ropa en sí será tecnología? Sí, También, definitivamente. Y entonces la manipulación de organismos a través de una selección, como lo se lleva a cabo en la agricultura, ¿es tecnología? Claro, claro que sí. Y es algo que ha acompañado al ser humano a través de milenios. Estamos hablando de por lo menos 10.000 años. 10.000 años en que el ser humano ha utilizado esta tecnología para poder sobrevivir. Entonces, aquí les pongo acá arriba en el título, la búsqueda de la perfección y la selección artificial. Entonces, el ancestro del maíz se sabe o se tiene la hipótesis de que es el teocintle. El teocintle es una planta que, como pueden ver de su lado izquierdo, pues tiene pocos granos, ¿no? Los granos están apenas y en filas, ¿no? Como en 4 filas quizás. Esos granos son de cutícula muy dura, no están expuestos, apenas y quizás servirían, eh, pues tendrían que tener muchísimos para, por ejemplo, crear a lo mejor tortillas o poder hacer comida con ello, ¿no? Pero esos seres humanos de hace 10.000 años se encargaron de seleccionar aquellos granos que fueran los más tiernos, los que la cutícula fuera la menos dura, de mazorcas o pues sí, de mazorcas que fueran más grandes, ¿sí? Hasta llegar al ejemplar que ustedes tienen a su derecha. Y de ahí, ya me fui para atrás, para adelante, perdón. Acá está. Entonces de ahí obtuvieron una gran variedad de maíz, de mazorcas, entre los cuales pues están diferentes objetivos, ¿no? O tenían diferentes metas. Por ejemplo, el de hasta arriba a la derecha, que se ve de coralillito, pues seguramente tenía una cutícula gruesa, que es el maíz elotero, ¿no? Perdón, el palo con el que se obtienen las palomitas de maíz, ¿sí? Los que es rojito, aquí en México es con lo que tenemos las tortillas rojas, también el maíz azul, está el maíz blanco con el que hacemos las tortillas blancas, pero también hay algunos maíces que tienen lo que le llaman correa o el más grandes. Estas tortillas son las llamadas tlayudas, que bueno, son como muy características, ¿no? Estamos perdiendo audio. Estamos perdiendo audio, Adriana. Eh, es lo que veo, como que está muy bien. Quizás Y podríamos apagar todas perdón. las cámaras para que el internet funcionara mejor. Ok. Es como que la señal de audio la estoy perdiendo, de video. Hola, hola. Sí, te La- escuchamos, Adriana. Sí, yo creo que mi internet no está tan fuerte tampoco porque me sacó del Zoom. Y otra vez no puedo compartirles la presentación. No sé si está ahí CC, no la veo. CC, andarás por ahí. Sí, aquí estoy. ¿Saliste de ser la...? Sí.
Nuevamente te dice la host. sí. A ver, vamos a ver si hace. No sé si ya se marcó. Sí, A lo sí. mejor Ahora también ya nuevamente eres la... Ok. Voy a ver si puedo compartirles así la presentación sin abrirla para que no gaste muchos datos. Y ustedes me dicen si me escuchan, ¿vale? Pues Sí, como les compartía, depende mucho del objetivo que se tenga con estas mazorcas, pues la selección de los granos que se van a ir teniendo, ¿no? Esa actividad, esa selección no solamente quedó ligada a nuestro alimento en los vegetales, sino también en los animales. Entonces, la domesticación del uro, que es lo que ahora pues, conocemos como el toro, el ganado bovino, pues también tiene más o menos unos 10.000 años de existencia. Me gusta esta fotografía porque dice cómo era el uro, Yo pues estoy vean que tratando era igual de mejorar también quizás mi conexión, no sé si es tuya o la mía o de todos, pero estoy tratando de conectarme a un buen internet, un mejor. caray, Yo escucho bien. ¿sí? ¿Le sigo entonces? sí, dale nomás. Okidoki. Entonces, vemos que el uro, que es el antecesor del toro, pues podía llegar a medir hasta 2 metros de altura y sus cuernos podían llegar hasta el metro de longitud. Entonces, en aquel entonces, el hombre del Neolítico, pues los cazaba y seguramente con su carne podía alimentar a muchísima gente durante mucho tiempo. Y entonces empezaron a domarlo, a domesticarlo, obteniendo entonces, a través del tiempo, pues las especies animales que ahora nosotros utilizamos para diferentes objetivos de nuevo, como por ejemplo la producción de carne. Aquí vemos algunos especímenes que son muy musculosos, que vean que tienen una ojiva en la parte de atrás de su cuello, ¿no? Lo cual denota pues esa musculatura, esa cantidad de grasa quizás, y que contrastamos con las vacas lecheras que no tienen esa ojiva, digo, además de que son hembras, obviamente, y que vemos que la musculatura pues no la tienen, ¿no? Son más bien animales que tienden a guardar grasa. ¿Para qué? Pues para poder producir leche, ¿no? Entonces, quería poner de manifiesto estos dos ejemplos, el del uro y el del teocintle, que vuelvo a mencionar, se ha dado a través del tiempo, en los últimos 10.000 años. ¿Por qué? Porque esto tiene mucho que ver con la definición o con lo que vamos a ver hoy, que es lo que nosotros conocemos como evolución acelerada o evolución artificial. Nosotros sabemos que la evolución, pues es un proceso de cambio que se da a través de la selección natural, a través del tiempo. ¿Cuánto tiempo? Estamos hablando de milenios, muchísimos años, mucho más que 10.000 años. La evolución acelerada es una actividad artificial que puede ser también natural, valga la expresión, y que se da en un breve tiempo de menos de 10.000 años. Es decir, estos cambios se van a ver en muchísimo menor tiempo. Esto que les digo puede ser natural, puede ser por cambios en la distribución de una especie, por el cambio climático, por la presión del ser humano inclusive, ¿no? Pero también puede ser definitivamente artificial y de manera dirigida a través de la selección humana, que es como lo vemos aquí. Entonces, hasta ahorita hemos visto ejemplos de selección en donde el objetivo es obtener especímenes más grandes, con mejor producción de alimentos, en este caso la leche,
que obviamente podría también desencadenar en producción de queso, en producción de crema, ¿sí? Y en producción de carne, ¿no? Pero tenemos en contraste, pues, la domesticación del perro. El ancestro del perro, el miasis, vivió hace muchísimo tiempo. Aquí tenemos la línea de tiempo que es de 55 millones de años y una serie de cambios evolutivos, que estamos hablando de más de 10.000 años, pues dio como resultado el antecesor del perro, ¿sí? Y ya la domesticación de este lobo doméstico, pues nos da los diferentes tipos de perro que nosotros conocemos en la actualidad. Esta también ha sido por una selección meramente humana, en donde se eligen los rasgos que se quieren mantener, ¿no? Aquí yo les pongo el ejemplo del Pug. El Pug pues tiene su cara chata, tiene como un antifaz, son pequeños de estatura o de talla, ¿no? Son como gorditos, tienen su cola así dobladita, enroscada, ¿no? Algunos piensan que ese físico pues puede ser tierno o puede ser pues deseable, ¿no? Pero la realidad es que el perro pues tiene la lengua más larga, entonces a veces está atragantando, el tener una nariz tan chata y pequeña pues también puede hacer que sienta que se está asfixiando, el cuerpo así gordito puede también pues hacer que el animal tenga una predisposición a un infarto, ¿no? A un paro cardíaco. Y así tenemos un montón de variedad de perros que tienen un montón de características que son deseables para el ser humano, físicas, pero a lo mejor fisiológicas, pues no son tan deseables, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos el perro pomeranio, ¿no? Que es pequeñito, que está gordito, que tiene su cabello largo, que es esponjosito, eh, que les gusta el boxer, que es muchísimo más grande, que tiene su cara cuadrada, también tiene la nariz chata, el Shih Tzu, que es pequeñito, también gordito, de cabello largo. Y por aquí creo que no lo veo. Ah, miren, el Bulldog inglés, que también tiene su hocico chato, el cuerpo pequeño, son perros que pues no pueden correr mucho porque les falta el aire, se están asfixiando cuando corren. Habrá otros perros que no veo por aquí, pero que tengan una predisposición genética a, por ejemplo, tener esta displasia de cadera, que es una condición en la cual pueden sufrir lo que se llama, ¿cómo se llama esto? Eh, que cause que la articulación de la cadera se disloque, ya sea parcial o totalmente. Habrá algunos otros que tengan problemas del estómago, ¿no? Que sufren como se voltea sus vísceras. Y habrá otros que tengan problemas de sordera por lo largo que son sus orejas y que pueden tener algunas infecciones. Entonces, bueno, hasta aquí espero que no haya sido muy aburrido, pero lo que quiero yo denotar es que vean que siempre va a haber como un objetivo para poder hacer estos cambios, ya sea un objetivo benéfico para la especie humana, pero que también puede ser perjudicial para la especie que se está cambiando, ¿no? Entonces, aquí yo les hacía la pregunta, ¿es vanidad o es un beneficio? Porque en algún principio todas esas especies de perro, pues a lo mejor tuvieron un objetivo. Por ejemplo, la cacería. Hay algunos perros que son pequeños y que podían meterse a los hoyos o a las cuevitas para poder sacar conejos o algunos otros animales pequeños que pues evidentemente el ser humano no podía sacar con sus propias manos, ¿no? Habrá otros más grandes, como por ejemplo el bulldog en algún momento,
sirvió para la cacería de uros. Y habrá otros más que sean muy agresivos, que evidentemente sirvieran para protección. Y pues últimamente las especies que son quizás un poco más, ¿cómo decirlo? Atractivas, pues son aquellas que parecen ositos de peluche. Y hasta vemos algunos videos en internet donde les están recortando el cabello y los dejan así redonditos y bien bonitos, ¿no? Acá dice Vampir Lívido, el perro salchicha o el tejonero es una raza especializada en la cacería, es correcto. Y bueno, entonces hasta ahí dejamos como los objetivos, ¿no? Entonces, todo esto no es cosa del otro mundo, es algo que ha hecho el ser humano a través de los años, como ya les había dicho, a través de 10.000 años, y que se ha obtenido una gran variedad de todos esos especímenes. ¿Podríamos decir que son ejemplos de evolución acelerada? Sí. ¿Por qué? Porque se llevan a cabo en un periodo menor a los 100.000 años. Sin embargo, la tecnología con la cual se cuenta actualmente pues reduce muchísimo más este periodo de tiempo y hace mejoras que quizás podrían obtenerse con esa tecnología alternativa pues en muchísimos años, ¿no? Y lo podemos hacer nosotros en 1 o 10 años, dependiendo del cambio que se haga y obviamente de las pruebas que se le hagan a estos especímenes o a estos organismos modificados para ver que no tengan un impacto en el medio ambiente o en la salud del ser humano, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas y usos tiene esto? Bueno, ahí en la pantalla yo les muestro el arroz dorado, es el del lado izquierdo, el del lado derecho, digamos que es el criollo o el silvestre o el que usualmente se utiliza en la agricultura. El del lado izquierdo tiene un gen que promueve la producción de vitamina A y la producción de vitamina A pues mejora la salud de los seres humanos, ¿no? Este tipo de arroz que está mejorado está destinado a lugares donde en primer lugar no tienen cercanía para este tipo de alimentos y donde la desnutrición pues juega un papel bastante grave en esas sociedades, ¿no? Entonces, el contar con un alimento que está mejorado de este tipo, bueno, pues puede mejorar la salud de esas personas. Entonces, sí tiene una ventaja clara, pero pues hay muchísimas eh, pre- per- prejuicios, ¿no? Alrededor de esto. Ahorita no nos vamos a centrar en esos prejuicios, ni tampoco en las ventajas o desventajas políticas, ¿no? Porque sí es un problema bastante grave, pero quizás no sea lo que ahorita nosotros queremos discutir. Entonces, esa mutación inducida, recordemos que la mutación es un cambio en el material genético de un organismo y que es capaz de prevalecer en él y heredarse a las siguientes generaciones, pues en un principio fue inducido a través de sistemas ya sean físicos, químicos o biológicos. Lo principal fue pues el físico a través de la incidencia de, por ejemplo, luz ultravioleta, ¿no? Nosotros sabemos que si salimos al sol sin protector solar, pues nos puede causar cáncer de piel, ¿no? Y más si es en repetidas ocasiones. Bueno, pues este principio se ha utilizado hace mucho tiempo en los laboratorios para causar mutaciones. El problema de esta técnica es que no es dirigida. Es decir, ustedes pueden causar un montón de mutaciones en un montón de lados de su material genético y al final no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Es decir, si el organismo que obtenemos va a poder producir algo benéfico o no. Entonces, es una técnica que ya solamente se utiliza, yo creo que en el laboratorio de educación. ¿Para qué? Pues para que los alumnos vean que sí funciona, ¿no? Y que obviamente vean los daños que puede generar esto. Y también, pues, se utiliza, por ejemplo, para limpiar superficies. En algunos laboratorios
sobre todo los que utilizan, por ejemplo, líneas celulares o en la producción de productos biológicos, como por ejemplo vacunas y todo eso, se utiliza la luz ultravioleta para limpiar superficies donde se trabaja, pero nada más. También se utilizan algunas sustancias químicas que son carcinogénicas, entonces también esas cayeron en desuso, ¿no? Ahora, la mutación inducida a través de agentes biológicos, eso sí nos interesa y bastante. ¿Por qué? Porque en la naturaleza nosotros tenemos algunos organismos, como este de acá, se ve mejor de este lado, que son los vectores virales. Hay algunas bacterias que también lo hacen, pero bueno, ahorita como que están muy de moda los vectores virales y de hecho también son protagonistas de algunas obras de ciencia ficción, ahorita vamos a hablar de cuál, en donde el material genético que tiene puede ser reemplazado por algún gen que sea de nuestro interés, ¿no? Entonces ese organismo, perdón, vector viral, ya tiene una atracción o ya tiene un blanco en la célula que nosotros deseamos cambiar. Esto es natural, ¿no? Las proteínas que tienen en su superficie ya están dirigidas contra la superficie de la célula. Lo único que tenemos que hacer es ponerlos en contacto y después ese material genético que nosotros cambiamos, pues se introduce en el núcleo, en el material genético de la célula que queremos cambiar y lo sustituye, ¿no? Aquí ponemos un gen defectuoso. ¿Por qué ponemos gen defectuoso? Porque en estos últimos años, este tipo de actividades o de técnicas ya están siendo utilizadas para, por ejemplo, corregir lo que es el cáncer. Hay algunos lugares, como por ejemplo en China, en Estados Unidos, donde desde el 2016 ya se están utilizando estas técnicas para reemplazar genes de cáncer en personas y pues se han visto buenos resultados, ¿no? Este principio también se utiliza, por ejemplo, para producir insulina a través de bacterias, se usan como bioreactores. En el pasado lo que se hacía es que se extraían los páncreas de cerdo y se extraía lo que es la insulina, se purificaba y se utilizaba para el ser humano. Entonces, pues ya se hace de una manera mucho más ordenada, mucho más limpia, sin tantos efectos secundarios, porque esa insulina de cerdo, pues tenía algunos efectos secundarios en las personas y pues evidentemente los cerdos pues no se la pasaban tan bien, ¿no? Donando sus páncreas. Entonces, esto ya se puede hacer de manera inducida, de manera mucho más limpia y pues de una manera masiva. Tan así que todas las personas que tienen diabetes y que son insulino dependientes, pues así obtienen su insulina. Ya nada más la compran en la farmacia de la esquina, se la inyectan y ya quedó, ¿no? Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué onda con esta tecnología del CRISPR, no? Pues nada, es una tecnología que se obtuvo a través de las bacterias, en donde hay una proteína, que es el Cas9, que tiene una cadena guía de RNA que se inserta en el material genético en el lugar donde nosotros queremos hacer el cambio o meter el DNA programado, le llamamos, o que es de nuestro interés. Esta tecnología ha venido a revolucionarlo todo porque mientras en el pasado utilizábamos esa forma de inducir mutaciones tan, pues digamos, pues inesperadas, pues ahora podemos nosotros suponer o saber de antemano qué material le vamos a meter y qué vamos a esperar a cambio. Obviamente, esto ameritó un premio Nobel y pues se sigue utilizando y seguramente vamos a ver muchísimo más con esto, ¿no? Tiene demasiadas consecuencias, ya sea pues a nivel social, ético,
biológico, todo lo que ustedes piensen. Em, de hecho, hasta con esto podríamos hacer seres humanos de diseño y pues yendo hacia el objetivo principal de esta sesión, pues lo que sería el producir animales de diseño, ¿no? En la realidad, pues esa modificación genética también se viene haciendo ya desde hace unos años, estamos hablando de más o menos unos 10 años, en el cual el pez cebra, que es este que ustedes ven aquí, fue intervenido de manera genética para producir colores fluorescentes, ¿no? Y esos colores fluorescentes en un principio ayudaron a los científicos a ver de qué manera funcionaban estos sistemas genéticos de cambio, pero son tan bonitos y pues digamos tan pequeños, ¿no? No sé cómo explicarlo, que simplemente los patentaron y los pusieron a la venta. Entonces ustedes ya pueden ir a su acuario de cabecera y comprarse unos pececitos de colores que les ponen luz ultravioleta y pues ya brillan, ¿no? Fluorescentes. Esto es chistoso porque se supone que es una tecnología patentada y solamente es legal venderlos en Estados Unidos y en algunos otros lados. Sin embargo, aquí en México se venden, en Brasil se venden, en un montón de lugares se venden y pues ya fueron encontrados en algunos ríos de Brasil. Y pues esto tiene obviamente un gran problema, porque estos peces no solamente fueron, eh, no solamente se les confirieron estos genes de colores, sino también de resistencias. ¿A qué? Bueno, pues son peces que son más grandes, que pueden, por ejemplo, soportar cambios de temperatura o de oxigenación del agua y que esto los hace más resistentes que la cepa silvestre. Entonces ellos obviamente llegan a este lugar, comen los insectos que pueden y pues entran en competencia con los silvestres. Y puede ser que en un futuro pues los desplacen. Y obviamente habría una extinción de estos peces, ¿no? No son los únicos que se han encontrado, también por ejemplo lo que es el salmón, también ya es un organismo genéticamente modificado, algunos de ellos. Estos están muchísimo más contenidos que estos pececitos de colores, pero también tienen genes que les confieren un mayor tamaño, una mayor cantidad de músculo, y todo esto es para alimentación humana. A las empresas hasta eso no son tan tontas, porque entre todos esos genes que les meten o que modifican, también están los de la reproducción. Entonces, generalmente son hembras, en el caso de los salmones son hembras, y son hembras que en su 99% no se llegan a reproducir. O sea, no tienen la capacidad de reproducirse. Es como un candado que pones. Sin embargo, ustedes no me dejarán mentir, hay una película maravillosa acerca de esto, se llama Jurassic Park, que qué es lo que dice el científico, ¿no? La naturaleza La encontrará vida la se abre forma. camino, sí. Exactamente. Entonces, lo mismo sucede aquí. El 1% de esos peces que sí se pueden reproducir, pues puede ser que rompan estas barreras y que a final de cuentas lleguen a los lugares donde no los queríamos, ¿no? Pero que pues van a desplazar a las especies silvestres. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? Perdón que sea como muy científica la cosa, ¿no? La cosa es que también ustedes tengan las herramientas para poder escribir, ya sea de manera dura, en modo de ciencia ficción dura, o también de una manera más suave. Ya lo veremos después. ¿Alguna duda? Todo por mi lado. Okidoki. Entonces aquí viene la primera pregunta, que es ¿por qué usamos animales para la experimentación? Me gustaría saber sus razones. Decido también ¿Puedo? Ah, bueno. Sí, Perdón,
un poquito más allá de la cuestión que probablemente vamos a abordar. Alguna vez, platicando con el gremio de biotecnología, estuve casado con uno de esos por 3 años, se me contaba a mí, y pido su negación o confirmación al dato, de que los test en humanos son muy, muy poco reproducibles. Los resultados que se obtienen de la experimentación humana nos sirven porque somos tan, pero tan variados que no es posible conseguir resultados concisos y replicables. Entonces, aunque a algunos nos diera gusto, por ejemplo, montarnos en el discurso de ahí que usar a los condenados a muerte o de plano a cualquier prisionero, eso sería incluso, o sea, dejando de lado la pregunta ética, seguiría siendo una pregunta técnica cuya respuesta es negativa, ¿no? En términos de recursos, es pérdida de tiempo y dinero. Eso es todo. Pues sí, salud, salud. Pues sí, Néstor tiene bastante razón. Por un lado, la diversidad que hay entre los seres humanos, pues hace más difícil la reproducibilidad de resultados. Para eso necesitaríamos números muy grandes digamos, voluntarios, entre comillas, para poder probarlo. Sin embargo, hemos participado sin querer en esos estudios, ¿no? Por ejemplo, ahora con la vacuna para la pandemia, para el COVID-19, pues es una vacuna que salió muy rápido, que sí se le hicieron algunos estudios, pero que a final de cuentas se va liberando poco a poco en números más grandes de seres humanos para poder ver cuáles son los efectos a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, obviamente no nos van a poner algo que nos haga daño, pero sí, digamos, necesitamos de un número muy grande, ¿no? Para eso, una de las cosas que se han hecho para, digamos, tener reproducibilidad en los resultados es utilizar cepas inbred. Inbred significa que han sido reproducidas entre ellas y donde los hijitos que se obtienen son prácticamente clones, es decir, que su diversidad genética es muy mínima. Entonces, por eso se han utilizado, por ejemplo, estos famosos ratones blancos, que son como los más comunes, que se reproducen entre ellos, ¿no? Vampir lívido. Irma había pedido primero la palabra. Eh, sí, Perdón, aquí los tengo formados en orden. Vampir lívido, Irma y Osvaldo. Sí, pero no importa. Okidoki. Pero Irma había pedido primero, pero sí, ahí veo usted. bien, los animales son utilizados para la experimentación, bien sea biomédica sí, especialmente biomédica, quirúrgica, para prolongar la esperanza de vida humana. Esa es la razón principal que pude hallar cuando estaba leyendo sobre el tema, para aumentar la esperanza de vida humana en el tiempo, prolongarla en el tiempo también. Exacto, sí. Generalmente es con razón de salud, ¿sí? Para investigar enfermedades, para investigar nuevos tratamientos, para investigar la profilaxis, que en este caso son las vacunas. Entonces, pues es una manera barata, es una manera de no utilizar seres humanos para poder hacer estos experimentos y en efecto, pues, prolongar la vida o mejorar la calidad de vida, ¿no? Irma. Hola a todos. Yo en la respuesta que di es justamente que se utilizan los animales para experimentación por cuestiones médicas, principalmente para humanos. Sin embargo, también se utilizan para salud también de los mismos animales, hablando de animales con cuestiones de alimentación, por ejemplo, para mantenerlos sanos, fuertes, que crezcan más rápido. Y se utilizan porque los ciclos de vida son más cortos, son más controlables, se pueden tener en espacios reducidos y porque ética
y legalmente las restricciones para utilizar humanos son muy fuertes en todos los países, pero eso no quita que se haga. O sea, prácticamente todos los medicamentos, toda la tecnología que se aplica en medicina, finalmente pasa por una experimentación en humanos y nosotros damos consentimiento. Así que en realidad la experimentación humana se realiza y se realiza de manera común y cotidiana, porque si no se realizara, no saldrían a la venta medicamentos, vacunas y etcétera, todo lo que nos aplica, ¿no? Correcto. Y ahí también faltaría meter lo que son, por ejemplo, los cosméticos, que también ahorita, pues con esta ola del veganismo y del evitar el sufrimiento animal, pues está muy en boga, ¿no? Así sea un shampoo, se prueba en pelo de conejo, ¿no? Así sea un labial, se prueba en la piel de un conejo. Entonces, hay algunos marcas de cosméticos que son libres de crueldad animal, pero pues eso no quiere decir que sean adecuados para los seres humanos, ¿no? Eh, Simplemente no se han usado o no se han probado previamente en animales, puede ser que sean humanos, ¿no? Habría que ver con estas marcas. Osvaldo. Pues yo me voy a ver, creí que iba en otro sentido la pregunta y me voy a ver muy político, pero bueno. Eh, Mi respuesta es porque el discurso del humanismo lleno de argumentos para ser más conscientes con nuestro entorno, pero desde el antropocentrismo, nos hace pensar que nuestras vidas son más valiosas que las de otros animales. Y dentro de estas vidas humanas son más importantes las de los hombres blancos heterosexuales de mediana edad. Fin. Completamente correcto y de acuerdo. Es algo que también quería yo de alguna manera poner de manifiesto, que nosotros siempre pensamos que somos la cumbre de la evolución, que la inteligencia es divina, que como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pues entonces los animales no tienen alma y entonces se puede experimentar con ellos, ¿no? Entonces sí, es correcto, también está eso dentro de, ¿no? Irma. Ah, perdón, ya había bajado mi manita, ¿no? Ah, perdón, es que la volví a ver arriba. Ah, Entonces nos vamos con Alma. Hola, bueno, yo pienso también que por otro lado es también como para enriquecer todavía más a industrias que se dedican a cierto tipo de cosas, ¿no? Independientemente de que sea salud del ser humano o tal, es pues también para crear productos que sigan enriqueciendo sus marcas o sus compañías, ¿no? También creo que puede ser por ahí. Sí, es correcto también. Alejandro. Sí, mira, dejando un poco de lado los experimentos de desarrollo de cosas como medicina, maquillaje, todo, también se ocupan animales, o se han ocupado históricamente animales para ver los efectos de las armas. En pruebas de las bombas atómicas colocaron ovejas arriba de barcos para ver qué les pasaba. Claramente, humanos arriba de barcos hubiera sido el mismo efecto, pero no fuimos capaces de sacrificar humanos, pero sí ovejas. Y yo creo que hacemos experimentos con los animales simplemente porque podemos hacerlo. No más que eso. La Segunda Guerra Mundial, los nazis experimentaron con los judíos porque podían hacerlo. Y esto ha sido histórico desde que la especie humana existe. No así con otras especies. El problema no son los animales, somos nosotros que somos un tipo de animal con un egocentrismo gigantesco. Exacto. Hay algo bien importante. Una de las razones por las cuales usamos animales para experimentar es porque no alcanzamos a comprender el dolor animal. Como ellos no se comunican con nosotros de la misma manera en la cual nos comunicamos entre nosotros, no tenemos una forma tan eficiente de transmitir el miedo
el dolor, la inconformidad, el malestar y muchísimas otras cosas. Entonces, pues pensamos que no duele, o si les duele, como nos es ajeno, pues es más fácil, ¿no? Morbius. Ahí está un término muy interesante porque parece que no, sí es Grecia, utilizaban este término que se llama inanimabil, que hace referencia a ser, o sea, servil con alguien que no es racional. A veces el planteamiento que se tenía de esa forma y se conservó, pues. Es decir, tiene que ver con lo que mencionas, que es el lenguaje, pero también con la parte de que suponemos que no tiene la capacidad de raciocinio para expresarlo. Entonces, de ahí se quedó como esta parte de experimentación en animales, con animales y como si fueran parte de un universo que nos es completamente ajeno, como bien dices. Pero de esta forma también, de este mundo completamente ajeno, también muchas formas en personas se comenzó a hacer así, pues. Hubo muchos experimentos que eran completamente innecesarios, que ahorita las normas internacionales no las admitirían, excepto que de repente sí lo hacen. O sea, por ejemplo, enfermedades virales van y hacen con esta cuestión con esto que Irma mencionaba, que es la experimentación del consentimiento informado. Hay casos, ¿no? Donde el consentimiento informado está en español y que lo hacen en comunidades donde no se habla español, por ejemplo, y los hacen firmar así. Entonces, esta parte del inanimabil, donde la gente, y sobre esto era mi comentario, la racionalidad de la gente, para poder comprender las circunstancias, se extendió más allá de los animales, porque también se extiende hacia las demás poblaciones, ¿no? Animales humanos y no humanos, en el sentido de que, ¿qué entendemos nosotros las poblaciones civiles mortales cuando se nos expone a un medicamento, y nos dicen esto es esto y esto y esto, ¿no? Y de repente no se nos informa bien de ciertos factores, por ejemplo, de riesgo, o se nos informa, pero realmente apelando a el tipo de racionalidad médica, que no es la misma que el tipo de racionalidad, por ejemplo, tradicional o de cualquier persona de pie. Entonces ahí también sigue habiendo ese problema. Quizás hay normas internacionales, sí, 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 esas me quedan clarísimo, pero sí también me sé algunas historias de terror, porque por cierto mi pareja anda aquí en la Comisión Nacional de Bioética, ¿no? Entonces andan rastreando luego ese tipo de situaciones. Sí, es correcto. De hecho, ya se obliga o se debe de obligar a estas pues, grupos de investigación a, por ejemplo, si su, por ejemplo, consentimiento informado está en otro idioma, lo tienen que traducir. Y si la persona no puede leerlo, entonces tiene que haber un traductor o alguien que pueda interpretarlo para que esta persona entienda lo que pues conlleva, ¿no? Y obviamente lo pueda firmar de una manera ética. Em, y bueno, definitivamente todavía hay problemas con eso, ¿no? Eh, ¿Alguien quiere decir algo más acerca de por qué usamos animales para la experimentación? Digo, siempre podemos sacar a colación la clase pasada a través de un texto que nos dejaron de tarea estaba la mención de Aristóteles, de lo que decías Adriana, de cómo nos puso en lo superior de la escala natural. Aristóteles es un problema. René Descartes y los filósofos modernos son otro problema. Hablando como mencionabas de los animales como autómatas y la Biblia, ¿no? Entonces, hasta ahí. Gracias. Entonces, hay una razón más por la cual se utilizan los animales y es por qué tan parecidos somos a ellos. Eh, Obviamente no es ético agarrar a cualquier persona y experimentar con ella, ¿no?
Entonces se recurre a un animal que podría ser semejante a nosotros y que podríamos ver más o menos cómo reacciona, ¿no? Por ejemplo, la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad respiratoria que mata a muchísima gente al año y quizás mate a más gente al año que, por ejemplo, el COVID-19, ¿no? Y no podemos infectar de manera, eh, pues no sé, no podemos infectar a una persona de tuberculosis, vamos, así directamente, ¿no? Generalmente utilizaríamos a personas que ya están infectadas con tuberculosis. Entonces, para ver la historia natural de esta enfermedad, pues optaríamos por utilizar a un animal que se asemeje a nosotros lo más posible, ¿no? En este dibujo que me volé de por ahí, de web consultas, dice que el gorila se asemeja al ser humano en un 95 a un 99%. Sin embargo, hace rato platicábamos que los ratones son los más comunes y solamente se asemejan a nosotros en un 85%. Pues, ¿por qué? Irma ya nos había dado una bastante buena aproximación. Pues porque los ratones son más pequeños, utilizan menos alimento, se pueden almacenar, vaya la palabra, ¿no? De manera más masiva, ¿no? Un gorila es muy grande, obviamente el alimento, los cuidados son muchísimo más complejos o complicados y no podemos tener, que les gusta, 1000 gorilas en un edificio, ¿no? En cambio, en ratones podemos tener 1000 ratones en una habitación. Esa es la razón, se disminuyen bastante los costos y también los problemas éticos, pues porque el gorila es más cercano al ser humano, es un primate, y el ratón no. Entonces, por ahí va el asunto. Pero entonces vean, el chimpancé, un 96%, la mosca de la fruta, del 61 al 75%, el perro, 75%, las vacas, el 80%, los gatos, 90%, es decir, que sí se parecen a mí mis hijas, mis gatitas, por lo tanto sí son mis hijas, los cerdos, 90%. Entonces, aquí está también un poco de información para ustedes, para sus textos, y de ahí ustedes pueden investigar en internet o pueden basarse en estos o pueden simplemente utilizar otros organismos, ¿no? Para poder hacer sus creaciones y de alguna manera justificar por qué estamos utilizando estos animales. La siguiente pregunta, ¿por qué los animales pasan a segundo plano cuando se habla de lo humano? También me gusta porque ya más o menos respondimos a esa pregunta. Pues ¿por qué? Porque no se asemejan a nosotros, porque no tienen las mismas vías de comunicación, porque no se pueden comunicar a través de palabras, porque nos han colocado en la cima de la evolución o de lo espiritual, etcétera. ¿Alguien quiere hablar un poquito más a profundidad de esto? Jorge. Sí, bueno, nuevamente saludar a todas y todos. La discusión de un ratito atrás estuvo muy interesante, la verdad. Hablamos cosas bien interesantes como súper rápido. Y me dejó reflexionando un poquitito en esto también, porque pareciera que esta distinción cultural que establecemos entre, no solamente entre los humanos y los animales, sino que también entre nosotros y los otros. Y siento que eso cobra particular relevancia en momentos como ahora, por ejemplo, en que en la situación global eh, está, hay ataques, hay guerra, amenazas de guerra, amenazas de un conflicto que puede crecer. Y tiene que ver un poquito con esto también, como de esta distinción arbitraria que se establece entre nosotros, los otros. Eh, y claro, algunas personas o en algunas culturas se puede trazar entre animales humanos, en otras culturas no se trazaba de esa manera tampoco. Eh, el año pasado hice un curso para sensibilizarme sobre la cosmovisión de una comunidad indígena de acá del sur de Chile. Y claro, para ellos esa distinción como de los animales y de los humanos no era tan así, pues. Ellos hablaban por el contrario, de esta cosa más
Somos todos habitantes de un mismo lugar o cohabitantes de un mismo lugar. Y, o sea, encuentro interesante que el hecho de cómo podamos reflexionar incluso a partir de cosas chicas sobre estas cosas, dimensiones mucho más amplias, como de estas distinciones culturales finalmente. Y al ser culturales, uno podría plantear que son arbitrarias, abrir la discusión. Y ahí, como para terminar la reflexión, em, es interesante lo de la ciencia ficción, porque precisamente ahí se abren todas estas fantasías, todos estos escenarios plausibles, donde están las historias. Gracias, Jorge. Morbius. Bueno, acá también cabría preguntarnos en qué, lo que dijo el compañero es como muy cierto, ¿no? ¿En qué contexto pasan o en qué sociedad pasan a segundo plano, ¿no? Si hablas, por ejemplo, de una sociedad donde las vacas son sagradas, pues no están en segundo plano, no están en primer plano, al contrario, ¿no? Si hablas de una sociedad donde el consumo de la carne se tiene que maximizar a todo lo que da, pues ahí en qué plano está, cuál es nuestra relación animales humanos, ¿no? Por ejemplo, lo de la parte que decías de los perros pequeños, ¿por qué se empezaron a dar los perros pequeños? Porque empezamos a vivir en sociedades más donde los humanos estamos viviendo en departamentos más pequeños. Entonces, ahí hay una parte donde, y porque hay necesidad de que nos sigan acompañando en departamentos pequeños, ¿no? Entonces, no sé si es el asunto de que pasen a segundo plano, porque ahí están. O sea, es la presencia constante del animal, porque si también no necesitamos en el asunto de como alimento, el asunto es cómo los estamos, cuál es la relación en la sociedad con ellos, y ellos y nosotros, y hay sociedades donde son nosotros, y hay sociedades donde son unos ellos, pero en qué sociedad y cuál es la forma en la que se hace esa relación, porque va a haber una relación todo el tiempo, o sea, a pesar de que nos estemos aprovechando, y la otra pregunta sería ¿cuáles son las cualidades que consideramos que pasan a segundo plano? Es decir, si de los animales a segundo plano su sufrimiento, esta sociedad es una sociedad, la sociedad capitalista industrializada, este, eh, que por lo menos que lleva todos estos siglos procesándolos, eh, ¿cuáles son los aspectos de los animales que puso en segundo plano y cuáles puso en primer plano? Y de qué animales y qué animales seleccionó. Las partes de la complejidad que tenemos en relación con los animales también nos hacen como preguntarnos, ¿no? O sea, ¿cuáles son las formas en las cuales hablamos, para no revoltear mucho, porque luego con estos temas ya hasta a mí se me botan muchas complejidades, pero es decir, por ejemplo, el cuento de Tech-chan que leímos, hay una forma en la cual la voz de los animales, ¿no? O sea, sí tienen su voz. Entonces, el asunto es de que hemos minimizado esa voz y vuelto más complejos las búsquedas, ¿no? Pero en realidad lo que no hemos hecho es exactamente puesto de en primer plano la relación que tenemos acá con las especies. Por eso venía a colación esta reflexión, porque venía desde la lectura. Y pues bueno, hasta aquí mi intervención. Gracias, Morbius. Osvaldo. Pues sí, un poquito de lo que dijo Morbius, están en segundo plano en cuanto nos sirven, ¿no? Eh, Me acuerdo mucho de Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, diciendo que eran cierto número de millones de humanos y cierto número de millones de vacas, porque había más vacas que humanos en Uruguay, ¿no? Entonces, le daba un sentido porque le sirven a ese país las vacas, ¿no? Y de ahí hay una certificación en en este servicio que nos dan los animales, ¿no? Si un animal nos da el servicio de amor, de compañía, hay una certificación mayor que el de alimento, ¿no? Por eso nos pega tanto que en algunos países puedan comer gato o perro, ¿no? Porque para nosotros son mascotas. Bueno, y como tú dices, a veces hasta hijos, ¿no? Entonces, queda en segundo plano en cuanto nos sirven. Aún así sobre los humanos, porque hay mucha gente
Tengo amigos que dicen que salvarían primero a un perro que a un humano. Entonces está complicado pensar en cosas más allá, ¿no? Entonces, eso sería. Gracias. Vampir lívido. Sí, concuerdo con lo que dicen mis compañeros. Eh, También es una cuestión como de ¿cómo se dice? Antropocentrismo, de sentirnos la especie dominante del planeta y mirar al resto de las especies como subordinadas, como menores. Eh, Creo que tiene que ver con eso. Incluso cuando se habla de conservación, cuando se habla de conservar alguna especie animal, siempre estamos viéndole la utilidad, el beneficio que nos puede brindar la especie. No es lo mismo tratar de conservar un oso panda, que nos parece un animal carismático, hermoso, nos da un goce estético, o alguna otra especie, como una especie vistosa, como el elefante, el tigre, el león, que conservar una especie que probablemente nos brinde más servicios ecosistémicos, pero Ya se me congeló otra vez, otro Vampiro. tipo de organismos. Entonces, tiene que ver mucho con eso, ¿no? Cómo la humanidad percibe al mundo y cómo se percibe a sí misma como la especie dominante de la Tierra, ¿no? Por eso prefieren sacrificar un animal que a un miembro de su especie. Y siempre está la pregunta de qué servicio nos ofrece el animal, qué utilidad nos brinda, qué beneficio, bien sea a nivel estético o a nivel de médico, de alimentación, etcétera. Gracias. Gracias. Irma. Híjole, a mí me pareció una pregunta bien compleja porque creo que no sé si es como una cuestión eh, que le pertenece al ser humano el pasar a segundo plano todo aquello que le parece diferente o que no entiende, porque por ahí también ya lo habían dicho, no solamente es a los animales. Si pienso, por ejemplo, ya sabes, la historia de México, en la conquista, ellos pensaban que los nativos de aquí no sentían, no pensaban que eran una especie de animal parecido al humano, ¿no? Pero si también pensamos en la gente de África, la gente de color que fue esclavizada, pues también seguía ese mismo principio, no sienten, no razonan, son inferiores. Entonces, no sé, creo que es como un defectillo que tenemos como ser humano, como especie, que consideramos que lo que es diferente, lo que no entendemos, lo que no llegamos a valorar pasa a segundo plano muy fácilmente y cometemos graves errores que se han visto a través de la historia en muchas culturas, ¿no? Correcto. Gracias. Pues entonces pasamos a la pregunta, ¿no? Muchas veces las historias de ciencia ficción son una forma que tenemos de comprender o de tratar de comprender o de tratar de nosotros dar nuestra idea de qué es lo que nos hace humanos. Y aquí, pues entonces, ¿no? En cuanto a los cambios que se les pueden conferir a los animales, esta em, diferencia que tienen con nosotros, pues también lo que nos ayuda, digamos, a poner de manifiesto es qué es lo que nos hace humanos y que nos hace diferentes de ellos, ¿no? Entonces, para eso, yo les mandé una lectura que era, entre comillas, obligatoria, porque pues aquí no hay nada obligatorio, ¿ya? Más bien son sugerencias que nosotros hacemos para complementar la sesión. Entonces, aquí les mandé el libro de Ted Chiang, Exhalación, y les pedí que leyéramos El Gran Silencio. Entonces, me gustaría que compartieran con nosotros, primero, de qué trata, y segunda, qué es lo que ustedes
sintieron con esta lectura, de qué manera ustedes la colocan dentro de esta sesión o quizás con otras sesiones que ustedes ya hayan tenido o que van a tener quizás. Entonces, a ver, los escucho. Vampir Lívido. Bien, El Gran Silencio de Ted Chiang me encantó. Fue un cuento que al terminar de leerlo me dejó muy reflexivo y fue una reflexión que también me conmovió y me entristeció, me preocupó mucho. Me dejó pensativo largo rato. Y me llamó la atención de que el autor utilizara a esta especie, un loro puertorriqueño amenazado de extinción, como una especie de embajador para que le llamase la conciencia al ser humano de que está bien que busque establecer contacto con vida inteligente alienígena, pero tienes otras especies que también son inteligentes que están a punto de extinguirse por culpa de esa irresponsabilidad humana, ese afán de, de- de conquistar el planeta, ¿no? Y de enriquecimiento. Eso me dejó muy pensativo. Me pareció muy original la propuesta del autor, que utilizara este loro como, como ya bien lo dije, como embajador, como que un emisario animal que trata de despertar la conciencia, de llamar la atención a la especie humana de su responsabilidad sobre la continuidad de la vida en la Tierra. Y sí, tiene que ver con esto de lo que me estaba comentando antes, de el afán de cada vez más ya la humanidad está considerando terraformar en otros planetas. Entonces, es un cuento que me hizo reflexionar mucho sobre eso, sobre lo miope que es la especie humana, ¿no? De no ver lo que puede perderse para siempre por culpa de su irresponsabilidad. Y sí, es una especie en extinción que está clamando por atención, este es un llamado de auxilio. Así lo interpreté. Una vez que una especie se extingue, una vez que una especie se extingue es para siempre. Gracias. Gracias a ti, Adel. Morbius. Parte de las reflexiones que dije en el comentario anterior se mantienen acá. Más bien lo que me hace, no solo lo que me hace sentir, sino también pensar es si un loro diría eso, en el sentido de repente es esta cuestión de sí de la fabulación y la necesidad de trazar un sentido ético acerca de una situación, pero sí me quedo pensando, si un loro pensar eso, ¿no? O sea, si un loro sabría sobre la forma en la que clasificamos la forma de vida extraterrestre, si un loro entendería ese tipo de cosas, ¿no? O si y no es por el asunto del antropocentrismo, ¿no? Sino que trazado en la forma en la cual las mismas sensibilidades de otras especies, de animales no humanos, ¿cuáles serían la forma? Pues acá creo que es una interpretación humana acerca de cómo se visibiliza una problemática escrita por un humano, por decirlo de alguna manera. Pero tampoco es que un loro vaya a poder escribir inmediatamente algo, ¿no? Es complicado, pero sí me deja con esas dudas, ¿no? O sea, finalmente sirve como una forma, una técnica que está muy cercana a la fábula, porque le da propiedades o un lenguaje humano a un loro desde los términos en los cuales un loro lo mira. Al final se me hace como encantador, en el sentido de que el mensaje de los loros es que los queremos, ¿no? O sea, no hay falla, ¿no? O sea, qué bonitos son ustedes los humanos, pero son raros, desde una u otra manera, diciendo, no los entendemos. Y eso se me hace como algo muy hermoso. Sin embargo, me sigue causando todo el tiempo esta sensación de este sería el sentir de un loro, o sea, de un loro que finalmente lo pone, ¿no? Es como alguien que está en un laboratorio que es,
finalmente es un cuento, ¿no? Y tiene que, este, exactamente, es un lenguaje figurado de la literatura especulativa. Sin embargo, el lenguaje figurado, siento yo, salvo, pero eso es solo una sensación personal, por supuesto, no estoy diciendo que esté mal el cuento, ni mucho menos, sino de una cuestión que se va a estar enfrentando constantemente la literatura especulativa de ciencia ficción, es cómo hacer más bien en la cuestión figurativa, cómo establecer menos la cuestión a una perspectiva netamente humana y sí también como una forma de los sentires de las otras especies, en una forma narrativa. Es un reto muy difícil. Acá en México, Alberto Chimal también ya lo había puesto de manifiesto. O sea, es como de las cosas más difíciles, como decir que está sintiendo un hongo en el bosque mientras está siendo arrasado, ¿no? Y no solo el hongo, ¿no? Sino que toda la construcción de los hongos en el bosque, ¿no? O sea, por poner un ejemplo. Y es algo que, por ejemplo, me llamó mucho la atención de que se podía discutir a lo largo de las sesiones. Y pues, por supuesto, con las preguntas que está lanzando Adriana. Esto. Gracias. Vamos a tratar de hacerlo más breve para poder también leer los textos que trajeron. A ver, Alejandro. A ver, la historia, sí, al igual que dijo Vampirilibido, la encontré triste y de alguna manera real, porque hay muchas especies que hoy día ya se están extinguiendo. Pero yo diría que acá la pregunta va más hacia qué entendemos por inteligencia. Porque recuerdo que alguna vez leí que si uno trataba de medir un pez por su capacidad de subir un árbol, iba a ser catalogado como imbécil. Entonces, la inteligencia que nosotros evaluamos es solamente la inteligencia humana. Pero si las especies están acá es porque tuvieron la inteligencia suficiente para haber llegado hasta este momento. Entonces, lo que tenemos que cambiar es la forma en que medimos la inteligencia. No, no si no tenemos otras inteligencias en este mundo. Eso. Gracias. Perdón, podría ser que entonces lo que estamos buscando es personalidad, no inteligencia. Eh, Entre nuestra especie hay mucha gente que probablemente hay rubros en los que no sean muy brillantes, por ejemplo, la socialización o las matemáticas y viceversa, ¿no? Pero no dejan de ser personas dignas de trato y de consideración y en especies otras con mayúscula, sean animales o extraterrestres, a lo mejor es lo que buscaríamos, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, yo puedo ser muy bueno para las matemáticas, pero no por eso soy más inteligente que un pintor que puede dibujar o pintar algo maravilloso que yo voy a ser incapaz. Esas son habilidades distintas, pero la inteligencia que nosotros entendemos es nuestra capacidad para adaptarnos al entorno. Y desde ese punto de vista sí somos más inteligentes que los otros, pero esa capacidad viene porque somos capaces de transmitir nuestras ideas a nuestros descendientes, cosa que no todas las especies pueden hacer. Pero yo insisto, eso es una forma de inteligencia. Otras especies también son inteligentes de su forma. Eso es todo. Okidoki. Irma, por favor. Bueno, mi comentario iba un poco del cuento, nada más que me quedo con la última idea que comentó. Ay, no veo su nombre, es que estoy en mi teléfono y no alcanzo a ver todo, pero si la inteligencia tiene que ver con la capacidad de adaptación, entonces una amiba sería súper inteligente porque ha sido un organismo unicelular que ha vivido durante millones de años sin necesidad de cambiar ninguna forma y se ha adaptado absolutamente a todos los medios y todas las circunstancias. Entonces, eso me queda como reflexionando, ¿no? Pero bueno, del cuento, a mí me encantó, me gustó mucho
a mí me cuesta mucho trabajo analizar un cuento desde el punto de vista de escritor. Normalmente lo hago, me quedo como lectora y lo disfruto como lectora. Pero sin embargo, noté algo muy claramente. El autor habla de datos duros, de ciencia, nos está hablando del universo, de cosas muy concretas, del experimento que se hizo con el loro gris, que ahorita no recuerdo su nombre, yo lo había leído hace años, que fue capaz de aprender no solamente a repetir palabras, sino que él ya armaba frases y se comunicaba, o sea, eso fue comprobado. Y no solamente él, también fue el caso del gorila, que le enseñaron este lenguaje a señas y él se podía comunicar. Y a mí me impactó mucho. Sí, claro, es una perspectiva humana, o bueno, se humaniza al papagayo. Sin embargo, me quedé con una reflexión muy grande. ¿Cómo es posible que un animal que nosotros consideramos inferior y hasta mucho menos inteligente que nosotros, es capaz de aprender nuestro idioma y comunicarse con nosotros, cosa que nosotros no hemos logrado a la inversa con ninguna especie? Entonces, me gustó mucho, me gustó cómo plantea estos datos duros, pero de una manera muy amable, muy clara. Y el impacto que yo tuve cuando terminé el cuento fue de reflexión, de tristeza, de frustración, de muchas cosas. Me gustó muchísimo el libro, el cuento. Gracias, Irma. Vamos a terminar con Bambi y con Alma, por favor. Sí, algo que había olvidado decir era que, como dicen los compañeros, este cuento de Chiang nos invita a la reflexión sobre lo que es la inteligencia, ¿no? Y la comunicación. Porque si bien no somos la única especie sintiente ni inteligente del planeta, lo que nos diferencia realmente del resto de especies animales es la complejidad, es el grado al que hemos llegado para garantizar nuestra supervivencia en un entorno hostil y cambiante, para colonizar tantos ecosistemas diferentes y ya estamos pensando en terraformar otros planetas, o sea, hemos salido también al espacio. Entonces, es una cuestión de grado, de una diferencia de grado, de escala, es muy compleja, pero no somos la única especie inteligente del planeta y yo creo que también el autor utilizó a este loro, sí, a este loro para concientizar, para concienciar al lector, para despertar esa sensibilidad hacia esta especie que, aunque es considerada inferior, es inteligente, este loro, y que está al borde de la extinción. Porque una de las formas de despertar el conservacionismo es enseñando a valorar dicha especie que está en peligro. No podemos conservar aquello que no queremos, aquello que no valoramos, y creo que es un gran intento del autor por lograr ese efecto en nosotros. Es un cuento con un gran mensaje conservacionista y tiene datos, como dice la compañera Irma, muy interesantes. Datos de científicos muy interesantes. Yo aprendí una cantidad de cosas que ignoraba con este cuento. Bueno, muchas gracias, Alex. Gracias a todos. Gracias, Bambi. Alma, por favor. Y después de Alma pasamos ya a los textos. Sí, bueno, a mí también se me hizo súper interesante y así se me hace como que, pues el papagayo es como muy intelectual y sabe muchas cosas, ¿no? Pero igual, no sé, como que a mí me remontó, porque me acuerdo que cuando empecé a escribir periodismo hice pues como una crónica en primera persona de la voz de un perro, ¿no? Y hablaba como de los perros abandonados y los gatos así callejeros y así, y la sobrepoblación que había, ¿no? Y me acuerdo que mi director me decía de que pues hay que ponerle detalles pues de un perro, ¿no? Pues un perro ladra, un perro odia a los gatos, o sea, cosillas así. Entonces como que a lo mejor pensé que tal vez, o sea, digo, hablando a lo mejor más del personaje, ¿no? Del papagayo, o sea, como que igual hubiera estado padre como tener así destellos
de personalidad, de cómo es el personaje del papagayo o algo así, que a lo mejor que eso se me quedó un poquito, pues no suficiente, ¿no? O sea, como que hay mucha explicación y tal, que está muy interesante. Ahí te pudiera dar como un destello de que, bueno, es un papagayo intelectual, ¿no? Así muy serio, muy así, muy circunspecto, pues. Pero sí, no sé, y luego también me acordé, por ejemplo, yo viví en la Riviera Maya, ese tipo de aves las utilizan mucho para tomarse fotos con los turistas. Entonces, no sé, a lo mejor como cosillas así, destellos, un poco de info de ese tipo, igual no tan intelectual, que también se me parece muy interesante, ¿no? Pero no sé, a lo mejor pudiera ser que se pudo haber trabajado más el personaje del papagayo y su personalidad, ¿no? No sé, como que me suena de repente a mucha explicación, mucha información, que está bien y todo, pero pues sí, ya, es todo. Gracias, gracias. Entonces, voy a quitar esta pantalla y vamos a platicar un poquito sobre el video de Hertz de Rocket Raycon, pero yo los invito a que si tienen alguna duda o a lo mejor tienen ahí alguna reflexión, pues le escriban en el WhatsApp y pues ahí yo estoy, entonces los voy a leer y vamos a también poder continuar por allá. CC, ¿tendrás la liga de los escritos que nos puedas compartir, por favor? Voy a sacarte a ti como host. Creo que... Oh, O igual, si quieres, pásamela por Zoom y yo la está transmito. ¿cómo se llama? Está en el Drive. En el Drive está porque no aparezco como, tú estás como host, ¿no? Sí, Claro. o si no, te digo, mándame la liga. Creo que aquí la tengo, pero. Sí, está en el Drive Mm, directamente. vale. ¿Lo encontraste? Perdón. Ya está abriendo. Sí, yo creo que por el tiempo, en honor al tiempo, vamos solamente a tener la oportunidad de que lea a alguien, ojalá alguien que no haya leído la vez anterior. No sé si alguien desea leer su texto. Bueno, muy bien, hay muchos textos. Me interesaría, no, alguien que quiera leer su texto, Osvaldo. Osvaldo quiere leer su texto. Perfecto. ¿Cuál es, Osvaldo? La noche que la de... Tamera. Ujú. La noche que la dejaron sola. Perfecto. Sí. ¿Lo leo o lo lee alguien ¿Quieres más? leerlo, Osvaldo? Como Si ustedes. quieres, lo leo yo. Me encanta leer. ¿Quieres que lo lea yo, Ay, Osvaldo? no te escuché. ¿Ya? ¿No lo escucho? ¿Tú me oyes? Sí, ya, ya, ¿Escuchas ya. bien? Va. ¿Quieres que lo lea yo? Sí, para ver cómo ir viendo mis errores. Vale. Entonces la leo yo. La noche que la dejaron sola. Nunca pensé que la oscuridad fuera tan reconfortante, que ser una guerrera no me exime de las consecuencias de mis actos, que saber quién soy me llevara a huir por mi vida. Quizás me estoy dando mucha importancia. Sé que la justicia es más que yo. La sociedad ha creado todas sus leyes por una razón. ¿Cómo voy a luchar contra siglos de evolución humana? Mi vida y las de mis iguales no importa. Eso nos dijeron por milenios. Solo éramos pasajeros en el asiento trasero de la historia de la humanidad. O peor aún, pensando en metáforas absurdas, perseguimos el carro de la historia. Al principio íbamos ladrando con furia, después con destreza. Muchos años después corríamos moviendo la cola. A algún loco se le ocurrió llevarnos en el asiento trasero, luego en el delantero. Nos pusieron al nivel de sus hijos o despreciaban a los niños a favor de nosotros. A otro loco se le ocurrió darnos voz. Para esto era necesario saber si teníamos esa capacidad, mientras todavía había humanos muertos de hambre en el mundo.
mientras todavía había guerras por territorios, mientras aún había desigualdad económica entre Homo sapiens sapiens. A algunos científicos les parecía más importante tratarnos y hacernos a su imagen y semejanza. Sí era previsible que después nos pusieran en condiciones de hambre, nos matarían por nuestro territorio y nos llevarían a la desigualdad económica más brutal. Sabía todo esto y aún así creí en ellos. Bueno, no tengo justificación. Me oculto entre las sombras porque no quiero morir. No sé si sea instinto o una consecuencia de todos los experimentos que por años he sufrido. Lo único que sé es que me buscan para matarme. Creí en ellos. Qué idiota fui. Pensé que realmente querían tratarnos como seres valiosos, pero no vi las señales. Todos esos archivos donde los perros y los animales eran esclavos, filmaciones, supuestamente bellas, donde obligaban a seres no humanos a actuar para generar emociones. Les obligaban a aventarse a un río para salvar a un infante, a actuar como asesinos, como seres enfermos que aterrorizan a una madre y su hijo en un carro. Ahí está la clave. Ahí nos muestran que la vida de un humano es más importante que la de un perro enfermo. Aún así, les creí. Protestamos fuera de la Suprema Corte de Justicia. Pedíamos leyes contundentes en contra de la trata de seres no humanos, derecho a la reproducción por amor y no para la creación de otras razas. Queríamos leyes de acuerdo a nuestra corporeidad y comportamiento, no que nosotros nos acomodáramos a sus leyes. Solo faltaba que la Corte dijera que sí. Los otros poderes de la República habían aceptado, pero la Suprema está llena de corruptos retrógrados, conservadores, idiotas humanitarios acérrimos. Así que fue la presidenta de la Suprema Corte, fue a hablar con nosotros, conmigo particularmente porque era la líder. Creí en sus palabras, que harían caso de nuestras demandas. La señora llevaba de la mano a su hija de 9 años. Nos saludó. Yo le di la pata a ambas. Hasta dejé que me limpiaran mis gastos con un detergente espantoso. La presidenta me invitó a pasar al Palacio de Justicia. Me pareció extraño que llevara a su hija, pero lo tomé como un acto publicitario para limpiar su imagen. A unos escalones de la puerta escuché a la señora jueza decirle a su hija, ahora. En ese momento la niña me jaló de la oreja con fuerza. Me alejé, pero ella no me soltaba. Me enterraba sus pequeñas uñas que eran sorprendentemente dolorosas. Intenté jalarme, pero la niña me empezó a patear con furia. Maldita perra, no te metas con mi mamá, me decía a un volumen que solo yo podía escuchar. No soporté más. Sin quererlo la mordí. Fue como si mi instinto de supervivencia hablara sin hacer caso de mi razón implantada. Todo se volvió un caos. Los policías intentaban agarrarme, pero con los llantos de la niña se descontrolaron. Perros y algunos humanos que nos apoyaban aprovecharon para lanzarse contra la jueza. Pude escapar en medio de la trifulca sin detenerme. Llegué a un barrio pobre de la Ciudad de México. Ahí me recibieron como una perra más. No sabían quién era. Pude estar tranquilo un par de horas. La policía y la propaganda en los medios me hicieron famosa por un segundo. La gente del barrio me reconoció y empezó a perseguirme. Corrí lejos hasta llegar a un bosque. Por la desesperación caí a un barranco. Me rompí las patas delanteras y el hocico. Una rama afilada me abrió la barriga. Aún sigo viva. Llevo más de 2 días así. Estoy pudriéndome. Las moscas viven en mí. Sus larvas se alimentan de mi piel. Las siento recorrer mi cuerpo. Agonizo, pero no puedo pensar más que en la humanidad. Aquella palabra que supuestamente denota amor, respeto y protección por el otro, por el humano. Pero también quiero decir que ellos son el centro del universo, que ellos son lo más importante, que la vida de los seres vivos tiene distintos valores, dependiendo de nuestro tamaño, forma y color. Y lo peor de todo es que en esa humanidad me educaron. Lo peor de todo es que al ver toda su evolución social, les creo. Ay, no veo a CC, pero bueno, ¿les parece si damos comentarios? Entonces, si quieren lo hacemos en orden, como los tengo yo aquí, para platicar qué es lo que les gustó del texto,
les llamó la atención. Carolina. Hola, Hola. el texto me gustó harto. Me parece que representa súper bien lo que podría sentir un animal usado y como que se transmite un nivel de conciencia que creo que sí tienen los animales, más allá de lo que puedan decir las mentes frías. Y entiendo, ¿cómo se llama? Esta mezcla de factores que componen la inteligencia, po, y le atribuyo a los animales mucho de aquello también. Creo que la forma, lo que nos separa de ellos o que nos hace diferentes es, más allá que la capacidad de adaptación, es la capacidad de crear, porque ellos aprenden lenguajes y conductas a través de la imitación, incluso sin siquiera estar presentes unos de otros, tienen una capacidad tan grande que yo creo que es telepática. Por eso también dentro de mis comentarios, que no hice ninguno, pero lo escribí, me refiero a la importancia de no limitar a los demás, sea de la especie que sea, basándonos en nuestras propias limitaciones. Me gustó bastante la redacción del chico que escribió esto, me gustó la crudeza también que representa y la realidad también que representa esta cuestión de experimentar con ellos, con los animales, y en esta cuestión de domesticarlos hasta el punto de humillarnos y de humillarlos y de aprovecharnos de su nobleza. Y eso era. Gracias, Caro. Néstor. Gracias. Me gustó mucho, Osvaldo. Dos cositas que me interesa comentar. La primera es que, bueno, tu último fragmento, este, cuando escribes sobre la reflexión de esta perrita, sobre cómo distintas vidas tienen distintos valores, siento que es algo que puede decir cualquier persona marginada del mundo. Eh, Manteniéndome en el espacio de la literatura, subrayemos la palabra persona. Entonces estás describiendo una experiencia universal y eso me lleva a la segunda cosa, ¿no? Que es bonito cuando en la literatura y en la historia, en los libros de historia, cuando hablamos de rebeldes que vienen de esta marginación injustificada, tenemos de dos sopitas. Se me cortó, ¿no? ¿Verdad? Entró una llamada, perdón. Tenemos de dos sopitas. Este, o el marginado rebelde actúa con cierta elevación moral, actúa con toda la disposición del mundo a hacer la paz, o actúa con total desprecio, resentimiento y venganza, ¿no? Y siento que su personaje, tus perritos y perritas, hacen lo primero, ¿no? Se intentan elevar moralmente por encima de la humanidad y el, el, el premio que reciben por querer actuar por las buenas es incluso, o sea, ponen la otra mejilla, vaya, ponen la otra mejilla como la parábola bíblica y les va peor, ¿no? Y esta clase de historias, insisto, son universales. Entonces, así si hablemos de extraterrestres como en Sector 9 o de perritos como en tu cuento, o de perseguidos por causas religiosas, como lo que ha estado pasando la última semana. Bueno, el discurso es el mismo y gracias. Gracias.
Se cortó. Ah, no, aquí sí. Pasamos a ver, Alejandro. Eh, la, la historia también me gustó, está muy bien redactada y, y genera una emoción bastante fuerte en pro de la pobre perrita. Y tal como decían por ahí, es algo que ya hemos visto, no solamente con animales, sino con personas en muchas partes del mundo. Y realmente creo que lamentablemente es algo que ha ocurrido siempre y va a seguir ocurriendo, porque si hay algo que tiene la humanidad es que no es muy fácil que cambie. Eso. Gracias, Ale. No sé si no me escuchan o... Ya me Ah, escucho. no, estaba escuchando. De No se pronto te escuchaba. cortas. Sí, yo estoy totalmente con el internet muy inestable. No sé si todos tuvieron la oportunidad de comentar. No, yo no escucho. ¿Yo puedo? Sí, por favor. A mí me gustó mucho el escrito. Me pareció, obviamente uno queda como impactado, pero cómo va llevando de la mano con pequeños detalles para reforzar esta crueldad humana, el hecho de que ella ponga a su hija a que reciba incluso la mordida, generar la mordida y que la lastimen con tal de ella tener razón y de perjudicar al perrito, ¿no? O sea, esos pequeños detallitos que te va llevando en el cuento me gustaron mucho. Felicidades. Sí, faltaba Alma y Vampiribido, por favor, para comentar. Em, pues sí, me gustó, pareciera que es así, como, no sé, hasta una especie de los juegos del hambre, ¿no? O algo así como que una ahí, sumisión y una especie de rebeldía también. A lo mejor el final me hubiera gustado que fuera más feliz, ¿no? Que la perrita pudiera ser feliz y no, ser devorada por larvas. Pero hubo unas cosillas que me gustaron mucho. Hay un párrafo que dice, o peor aún, pensando en metáforas absurdas, perseguimos al carro de la historia. Eso de perseguimos al carro, pues es algo como bien característico de los perros, ¿no? Perseguir a los carros. Y se me hizo bien chido cómo lo manejaste ahí, el perseguir al carro de la historia. Y luego también lo que sigue al principio íbamos ladrando con furia, después con destreza, muchos años después corríamos moviendo la cola. O sea, son como cosas así bien características de los perros y lo usaste de una manera como muy interesante al momento de escribirlo, ¿no? O sea, la narración se me hizo muy chida, como jugar con esos destellos de los perros, hablando ya también, en forma literaria, ¿no? Se me hizo muy padre. Gracias. Y Vampi Gracias, falta. Alma. Hola, ¿me escuchan? Sí. Te escuchamos. Claro, Sí. fuerte y claro.
Bien, en primer lugar quiero felicitar a Osvaldo por este buen cuento. Me gustó mucho. Elogio la personificación que hizo de esta perra modificada genéticamente. Me pareció muy verosímil. De hecho, creo que lo hizo mejor que el loro de Chiang, porque al menos esta perra describe cómo mueve la cola y otros rasgos que son típicamente caninos, ¿no? Y al mismo tiempo está reflexionando sobre el maltrato al que está siendo sometida. Eh, me gustó cómo el autor manejó a este personaje, cómo lo personificó y además cómo también cómo narró su tragedia. Y sí, como dice Néstor y el resto de los compañeros, es un drama universal que ahora lo traspasó al caso de esta perrita, pues, que está revelándose como si fuese una especie de Espartaca, ¿no? De Espartaco, perdón, de Espartaco, algo así. Me gustó mucho el cuento. Felicidades, Osvaldo. Muchas gracias. Adriana, ¿te gustaría comentar sobre el texto del compañero? Sí, sí me gustaría. Espero que me puedan escuchar y si no, de todos modos lo pondré. Bueno, revisaré cada uno de los textos y haré ahí algunos. Me gusta mucho esta parte que dice, em, al final de cuentas, No, el perro es el mejor amigo del hombre, dicen. ¿Sí se Pegas escucha? un poquito. Quizás apagar la cámara para que puedas, no se pegue tanto. A ver, que decía que, pues aquí se nota, ¿no? Que el perro es el mejor amigo del hombre, le llaman, y que al final de cuentas, con todo lo malo que le está pasando a la protagonista, pues de todos modos cree en los seres humanos, ¿no? Entonces sí es como muy dramático, se ve bastante bien pues cómo de alguna manera actuaría el ser humano, ¿no? Con tal de quitarse de encima, en este caso, pues a la perrita. Y yo creo que está bastante bien. A lo mejor digo por las especificaciones del texto en donde se pedía que no fuera mayor a 2 páginas, pues a lo mejor falta un poquito de construir los escenarios y de ver un poquito más de cómo es ese mundo. Pero yo creo que para el trabajo final, si le aumentan un poquito de eso, yo creo que podría ayudarle bastante también. Sería todo. Muchas gracias por tu texto. Yo no, como tuve problemas de internet, no tuve la oportunidad de leerlo completo, así que lo voy a leer y voy a subir un comentario a tu texto. También haré otros comentarios de mi sección que no los he subido, también haré lo mismo. Con esto finalizaríamos la sesión de Adriana. Muchas gracias, Adriana. Estuvo súper entretenida. Creo que todos nos sirvió para cuestionarnos, para pensar. Así que te agradezco mucho por tu sesión de esta vez. ¿Tú Gracias. podrías hacer una foto, Adriana? O si estás, Sí, pues yo estoy del teléfono. Le pido a sí, todos, sí, por la favor. tomo. ¿Ah, ya la tomaste? No, no, la voy a tomar, nada más abran su cámara. Sí, eso, por favor, abran sus cámaras para poder tomar una foto grupal, que es la que subimos a nuestras redes. Les pido, por favor. Muchas gracias, Adriana. Estuvo súper buena tu sesión. Me encantó. Siempre es Digan un gusto whisky, contigo. digan Chris PR. Cris PR. Bueno, Listo. chiques, muchas gracias, Adriana. Insisto, los agradecimientos también a todos ustedes por siempre asistir, por su alta participación, porque suben los textos, hacen las tareas, se los agradezco mucho. Nos vemos la próxima semana.
No sé, no sé técnicamente si la próxima semana, porque acá es feriado y yo creo que es feriado en la mitad en la mitad de América, si es que no toda. Así La que próxima semana. sí, vamos a corroborar si es que el miércoles 1 hay taller o no. Lo vamos a decir por el chat. Muchas Pero gracias, El la próximo próxima semana 25. no es 1. ¿no? El 1 Bueno, no hay taller. Sí. soy pésima, pésima. Entonces, no la próxima sí hay. De la próxima a la que sigue, no lo sabemos, pero en el chat Sí. vamos a decir, hoy solo quiero que acabe octubre. Ok, eso. Muchas gracias por tomaron Listo. la foto. Muchas gracias, que Gracias. te Chao a bien. todos. Chao. Gracias, gracias. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao. Chao, gracias.